Hola chicos, vamos a iniciar la construcción del corpiño delantero. En este caso vamos a hacer el corpiño talla 10 utilizando la herramienta Crear Texto que está en la barra de herramientas de construcción. Copiamos el Crear Texto con Control C, Control V y para ubicarlo le damos clic izquierdo. Importante pues que tengamos en cuenta las medidas a utilizar como es contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, largo de talle delantero, largo de talle posterior, altura de busto, ancho de espalda, ancho de hombro, caída de hombro, escote vertical delantero, escote vertical posterior y separación de busto. También hay que tener en cuenta las medidas que dividimos para generar la proporción como son el contorno de busto, cintura, cadera, se dividen en 4, el ancho de espalda en 2 y la separación de busto en 2 también. Para construir el rectángulo vamos a la herramienta construcción cuadrado y colocamos en DX el ancho que vendría siendo en este caso el contorno de busto y en DY el arco que sería la altura de talle delantero. Hay que tener en cuenta que para trabajar el molde siempre vamos a utilizar la medida más ancha y más larga. En este caso, como vamos a hacer el corpiño, no vamos a trabajar la medida de cadera, sino la de busto, que vendría siendo la más ancha hasta con respecto a la de cintura. Posteriormente vamos a trabajar la línea de la sisa dividiendo el talle delantero en dos. En este caso para la talla 10 que son 46 centímetros lo dividimos en dos, nos daría 23. Utilizamos la herramienta elemento paralelo que se encuentra en manipulación y colocamos en distancia la medida seleccionada. Luego le damos clic izquierdo sobre la línea inicial que queremos duplicar y clic izquierdo en la ubicación donde queremos la línea paralela. Yo le voy a cambiar el color y voy a poner la línea en pespunte para que se diferencie de la línea final del molde. Ahora vamos a trazar el punto del escote delantero vertical. Vamos a utilizar la herramienta construcción por coordenadas. Damos snap al inicio de la línea y tenemos en cuenta que el escote vertical son 8 centímetros. Para ello, en la casilla perímetro ponemos 8 centímetros y confirmamos con clic izquierdo. Como no tenemos la medida de escote horizontal, debemos trazar primero la línea de ancho de espalda. Lo vamos a hacer con la herramienta construcción recta. Damos snap al inicio de la línea horizontal y colocamos en perímetro la mitad de ancho de espalda, que son 19 centímetros. Confirmamos con clic izquierdo. Luego sobre la línea auxiliar que hicimos de sisa, volvemos a chulear los 19 centímetros y clic izquierdo para confirmar la línea. Ahora vamos a hacer la línea del hombro y para ello debemos bajar primero caída de hombro con la herramienta por coordenadas, puntos por coordenadas. Le damos snap a la línea de ancho de espalda y en perímetro colocamos 4 centímetros, confirmamos con clic izquierdo. Para hacer la línea de ancho de hombro debemos colocar nuestro snap automático, lo encontramos en la barra de visualización, la herradura, damos clic para que no aparezca la X y quede en automático. Como sabemos que está en automático, nos va a aparecer unos candados en el cuadro de coordenadas. Vamos a trazar la línea con construcción recta. Damos clic sobre el punto de los 4 que bajamos y en el cuadro de coordenadas en distancia vamos a colocar la distancia de ancho de hombro que son 12.5. Luego damos en aplicar para que nos muestre la distancia. Nos va a aparecer una circunferencia con radio de 12.5 y vamos a buscar la intersección con la línea horizontal donde nos dé el punto. Damos clic izquierdo para que nos quede la línea
diagonal del hombro. Colocamos un punto por intersección con la herramienta construcción, puntos por intersección. Damos clic izquierdo primero a la línea horizontal y luego a la diagonal del hombro y confirmamos con clic izquierdo también. Luego vamos a hacer un rectángulo que una el escote horizontal con el vertical que nos sirva de guía para hacer el escote. Utilizamos la herramienta recta, damos snap clic izquierdo sobre el punto de intersección que pusimos. En DX colocamos 0 y en DY 8 o -8 que correspondería a la línea vertical y luego unimos esa línea vertical con snap clic izquierdo y luego snap clic izquierdo sobre el punto, todo usando la herramienta recta. Colocamos un punto justo en la diagonal con la herramienta por coordenadas. Entonces vamos a dar snap sobre la intersección y en ángulo vamos a poner 45 y en distancia 2.5. El ángulo realmente de la diagonal es de 135 grados. Cuando ubicamos el punto nos muestra que ese ángulo pues es el que corresponde. Los 45 son un solo de referencia. Por último, unimos los tres puntos del escote con la herramienta curva, dando snap clic izquierdo en cada uno de los puntos. Si la curva se sale sobre las líneas verticales que hicimos o horizontales, entonces con la herramienta manipulación modificar, dando clic izquierdo sobre la curva, podemos ajustar algunos puntos para que la curva quede mejor construida y no salga sobre la línea de referencia. Voy a cambiarle el color a las líneas de referencia, ya que son líneas auxiliares. Para diferenciarlas de las líneas bases, las voy a poner en color rojo y en pespunte con la herramienta diseño que está en inicio. Para construir la curva de la sisa debemos calcular la mitad de la sisa. Por tanto, hay que dividir la línea que hicimos de ancho de espalda justo donde nos coincide con la caída de hombro, y la mejor manera sería colocando un punto por intersección, dividiendo primero. Seleccionamos la línea de ancho de espalda y luego la línea diagonal que corresponde al hombro. Ahora, al dividir la línea podemos colocar un punto por coordenadas en la mitad de la sisa de la manga y con ese punto de referencia damos nuevamente por coordenadas snap sobre el punto y en DX colocamos 1 centímetro o -1 y en DY 0. Así nos permite colocar el punto interno para hacer la curva de la sisa, donde nos da la intersección de la sisa con la línea de ancho de espalda. Vamos a colocar nuevamente en ángulo 45 y distancia 2.5 y con la herramienta por coordenadas ponemos un punto nuevamente para darle mejor forma a la sisa. Por último, sobre la línea de sisa colocamos un punto en el costado derecho por intersección. Con clic izquierdo escogemos ambas líneas para que la recta o la curva de la sisa nos llegue precisamente a ese punto de referencia. Unimos todos los puntos utilizando la herramienta curva, dando snap clic izquierdo en el punto que pusimos en el hombro, luego en la mitad de la sisa, luego en la diagonal en la curva y por último sobre la línea de la sisa. Así pues nos queda mejor la forma de la sisa y pues si requerimos nuevamente acomodarlo lo podemos hacer con manipulación, modificar o editar. Por último, vamos a hacer la línea de la cintura. Acá debemos tener en cuenta si nuestra cintura va a llevar pinza o no va a llevar pinza. Por ejemplo, la cintura que es de 18 centímetros, para este caso le vamos a agregar 3 centímetros de pinza, nos quedaría 21. Colocamos un punto utilizando la herramienta por coordenadas, hacemos snap cerca al inicio de nuestra línea y colocamos en perímetro los 21.
Luego unimos en línea recta con la herramienta recta, haciendo snap al inicio del punto que acabamos de colocar en cintura y snap nuevamente en la curva. Recuerden siempre que hay que dar snap, clic izquierdo para asegurar el inicio y el fin de la línea. Para realizar la pinza debemos extraer el molde. Vamos a la herramienta producción, extraer patrón y siguiendo las manecillas del reloj seleccionamos el centro, el escote, el hombro, la curva de la sisa, el costado, que es la línea que acabamos de dibujar, y la parte inferior de la cintura. Todo con clic izquierdo. Una vez tengamos seleccionado, damos clic en el centro del molde y arrastramos para ubicar nuestro molde realizado. Es importante que verifiquemos las medidas. Con la herramienta conferir o medidas lo podemos hacer. En este caso voy a utilizar distancias vertical y horizontal. Hacemos snap clic izquierdo al inicio de la línea y snap clic izquierdo al finalizar la línea. Si no nos aparece la medida, inmediatamente debemos darle clic derecho. Si nos aparece, pues la ubicamos donde queremos que aparezca esa medida. Ahí lo hicimos con talle delantero, con la mitad de talle delantero, con el escote vertical, que son 8 centímetros, con el cuarto de contorno de cadera. Entonces ahí damos snap clic izquierdo al inicio de la línea y snap clic izquierdo al final de la línea. Como no apareció, damos clic derecho y ubicamos la medida. Snap clic izquierdo, snap clic izquierdo y nos aparece la medida. También para medir la diagonal del hombro lo hacemos con cota de perímetro, que nos permite medir el perímetro, entre otros elementos. En un próximo video entonces veremos cómo construir la pinza. Para arreglar las propiedades del molde lo hacemos seleccionando el molde, damos clic derecho y entramos a la barra de propiedades. En propiedades aparece la casilla patrón donde podemos modificar el nombre y si queremos en descripción podemos agregar una descripción como por ejemplo cuántas veces cortar y la talla. Para visualizar el contenido debemos darle en la casilla correspondiente de nombre y visualización y si queremos rellenarlo colocamos en el ítem de rellenar el color que deseamos y debemos darle clic a la casilla. Por último le damos al icono de OK para que nos aparezcan los cambios. Recuerden que el hilo de tela no se arregla en la herramienta de propiedades, sino en producción, sentido del hilo. Damos clic al molde, clic izquierdo y con ello ya nos queda bien el hilo. Nos vemos en un próximo video para ver cómo realizar la pinza.